Ha llegado el bendito culto del día de Ascensión. Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado El instrumento del poder de Dios, la oración. Hoy es el día de Ascensión, que conmemora la ascensión de Jesucristo desde el Monte de los Olivos hace 2000 años. Hace 2000 años, cuando Jesús ascendió desde el Monte de los Olivos, dejó su última petición a sus discípulos diciendo: «Me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra». Los discípulos querían recibir el poder de Dios, sabiendo que esa misión no se cumpliría con la fuerza humana. El instrumento más importante para recibir el poder de Dios era la oración. Así, se reunieron en el aposento alto de Marcos, orando fervientemente a Dios durante 10 días. Después, determinaron predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este hecho, que tuvo lugar hace 2000 años, se puede ver en la historia de la época apostólica. Entonces, la oración es un instrumento que invoca el poder de Dios. Sabiendo mejor que nadie que la obra del Evangelio de Dios no podía lograrse por ningún esfuerzo humano sin oración, todos perseveraron en oración. Sin ayuda de Dios, sin poder del Espíritu Santo, este Evangelio nunca podría ser predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos lo sabían muy bien. Lo mismo ocurre con nosotros en esta época. Sabemos mejor que nadie que para que este Evangelio sea predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra, debe trabajar el poder de Dios. Por eso, desde el día de Ascensión hasta el día de Pentecostés, oraron fervientemente durante 10 días para recibir el poder de Dios. A través del día de Ascensión que celebramos hoy, Dios nos ha dado la oportunidad de orar más que antes. A través de las enseñanzas bíblicas, Dios nos ha mostrado plenamente que no hay victoria sin oración. Vayamos juntos al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Y les dijo: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Esta es la escena en la que Jesús ascendió al cielo. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿En qué perseveraron? A partir del día en que Jesucristo ascendió al cielo, todos perseveraron en la oración. Fue porque Jesús mismo les enseñó que el Espíritu Santo, que Dios había prometido darles, vendría sobre ellos. Por lo tanto, confiando en sus palabras, todos perseveraron en oración y ruego. Versículo 15.
En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: como resultado de orar fervientemente hasta el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés, que marcó el comienzo de la obra del Evangelio en la época apostólica con el sermón de Pedro. Antes de eso, el número de los congregados de la iglesia primitiva que creían en Jesucristo y lo seguían verdaderamente era 120 personas que se reunían en el aposento alto de Marcos. Sin embargo, en el día de Pentecostés, hasta 3.000 personas se arrepintieron y regresaron a los brazos de Dios, lo que marcó el comienzo de la explosiva apertura de la puerta del Evangelio. Por eso, tomémonos un tiempo para confirmar, a través de la Biblia, que la oración es un instrumento que invoca el poder de Dios. Pasemos al capítulo 9 de Marcos. Veamos la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La escena del capítulo 9 de Marcos nos es muy familiar. El padre del muchacho endemoniado vino y rogó fervientemente que echaran fuera el demonio de su hijo. Aunque los discípulos lo intentaron, no pudieron hacerlo. Al final, el padre del niño vino a Jesús, y Jesús expulsó al demonio como está escrito en el libro de Marcos, capítulo 9. Más tarde, los discípulos pensaron: ¿por qué no pudimos expulsarlo, aunque recibimos el poder para hacerlo? Cuando le preguntaron a Jesús aparte, él respondió: este género con nada puede salir, sino con oración. ¿Acaso no quiso decirles que oraran fervientemente? Enseñó a sus discípulos la verdad de que tales milagros solo pueden ocurrir a través del poder de la oración. Además, pensemos en la época de Elías. En el Monte Carmelo, Elías se enfrentó a los 850 falsos profetas que adoraban a Baal y a Asera y comían a la mesa de Jezabel. En ese momento, Elías arregló el altar y ofreció la oración a Dios antes de ganar la victoria. Él oró a Dios diciendo: por favor, haga que este pueblo conozca que usted es el verdadero Dios. Cuando Elías se enfrentó a los 850 falsos profetas en el Monte Carmelo, a través del poder de la oración, Dios le concedió a Elías la gloriosa bendición de la victoria y le permitió derrotar a los 850 falsos profetas de Baal y Asera que comían a la mesa de Jezabel y mostrar el maravilloso poder de Dios. En todas las épocas, Dios nos ha dado un instrumento espiritual muy importante llamado oración, a través de la cual puede manifestarse su poder. Desde hoy hasta el día de Pentecostés, siguiendo las obras de la iglesia primitiva, ofreceremos oraciones a Dios durante 10 días, por la madrugada y por la tarde, según las reglas de la fiesta. Debemos orar fervientemente a Dios para que se establezca Sion en todo el mundo. Les pido que oren con diligencia para que el Evangelio de Dios sea predicado en todas las naciones del mundo. Además, oren para que nuestra Sion se establezca en todas partes del mundo y también oren por su fe personal. Si oran diligentemente por la Iglesia y también por su grupo y región, el poder de su oración nunca se apagará.
Oremos con diligencia por la madrugada y por la tarde, creyendo firmemente que nuestras oraciones son como el incienso y suben al trono de Dios. Ya que Jesús dijo claramente, este género con nada puede salir, sino con oración. Creo que todos los hijos de Sión deben tener fe en la oración. Veamos lo que Jesús nos enseñó sobre la oración y qué tipo de resultados trae el poder de la oración en Mateo capítulo 7. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 7. En el capítulo 7, versículo 7, Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué nos dijo Jesús que hagamos en Mateo capítulo 7, versículo 7? Jesús dijo, pedid, buscad y llamad. ¿Qué implican estas tres instrucciones que debemos hacer? ¿No significa esto que debemos orar? Debemos pedir a través de la oración, buscar a través de la oración y llamar a la puerta espiritual a través de la oración. ¿Qué resultado dijo que vendría al hacer esto? Versículo 8. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa con él? Recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dijo que definitivamente sucedería y añadió una breve explicación. Veamos el versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si pedimos para la gloria de Dios, para el reino de Dios y para el Evangelio, ¿no nos concederá Dios buenas cosas? De esta manera, Jesús dio la respuesta. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Al decir esto, nos recordó claramente la importancia de la oración y la explicó una vez más en el capítulo 7 de Mateo, junto con el capítulo 9 de Marcos. Pasemos al capítulo 11 de Marcos. ¿Por qué los santos de la iglesia primitiva oraron tan fervientemente en el aposento alto de Marcos durante 10 días? ¿Qué querían recibir? Al final, al pedir, buscar y llamar, pudieron ver la asombrosa obra de Dios, el arrepentimiento de 3.000 almas en un día. Recordemos este milagro que ocurrió hace 2000 años. Veamos Marcos capítulo 11, versículo 22. Capítulo 11, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hermanos, ¿pueden creer que esto ocurrirá? Les será difícil de creer porque todavía piensan que lo que ocurre en este mundo es todo lo que hay. Hay un vídeo que nos muestra que lo que es increíble en el mundo tridimensional se logra fácil y claramente en el mundo de cuarta y quinta dimensión. ¿Lo recuerdan? Aunque es algo que Dios puede hacer fácilmente, ninguno de los interruptores está funcionando en este momento porque no lo creemos. Veamos el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed. ¿Qué debemos creer? Creed que lo recibiréis
y os vendrá. Dios ya nos lo ha prometido. Hermanos, pidan y busquen todas las cosas justas, santas y verdaderas en Dios. Entonces, Dios ha prometido dar sin duda alguna todo tal como le han pedido. Algunas oraciones serán respondidas rápidamente y puede haber otras que sean respondidas después de 1 año o 10 años. Según el contenido de nuestra oración, Dios ciertamente cumplirá todo lo que hemos pedido en el momento y la hora más adecuados para nuestro beneficio. Y debemos confiar en esta promesa al orar a Dios. No importa cuánto ore, parece que Dios no escucha mis oraciones. Pensar así nos hace acusar a Dios de mentiroso. ¿Qué dice aquí? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Es una oración ofrecida a Dios. Dios ha dado esta garantía tan segura con respecto a la oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esto es lo que Dios ha prometido y garantizado. Por eso los discípulos necesitaban la oración para poder llevar a cabo plenamente la gran misión de Dios. Me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. A través de fervientes oraciones pidieron, por favor, concédanos poder para hacer tales cosas. Por favor, denos sabiduría y fe. Por favor, concédanos el poder de Dios. Por favor, ayúdenos a convertirnos en profetas y obreros de Dios que puedan vencer al diablo y no caer en las tentaciones malvadas. Durante 10 días, pasaron su tiempo en ferviente oración en el aposento alto de Marcos. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, recibieron el poder y a partir de ese momento comenzaron a ocurrir grandes obras espirituales. A partir de ese momento, la gracia y el favor de Dios vinieron sobre ellos como una cascada y conmovieron el corazón de muchas personas. Por lo tanto, no oren con vacilación, sino crean que Dios ciertamente cumplirá todas las oraciones que le sean elevadas. Debemos saber que por nuestra propia bendición, algunas oraciones reciben la respuesta pronta, mientras que otras la reciben un poco más tarde. Debemos creer firmemente que si nuestras oraciones son adecuadas a los ojos de Dios, Él las escuchará y las concederá. En este sentido, Jesús nos dio ejemplo de oración, junto con muchos otros ejemplos de fe. Confirmemos esto acudiendo a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1, versículo 35 está escrito: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. De esta manera, la rutina diaria de Jesús comenzaba desde el amanecer. Mientras viven en este mundo, ¿cómo se sienten cuando les falta energía? ¿No sienten que el día es un poco difícil y que les falta la motivación para trabajar en cualquier cosa? Hermanos, la oración es como el poder de Dios que trae energía espiritual. Por lo tanto, oremos sinceramente todos los días y acumulemos las bendiciones celestiales que deseamos recibir.
Después de que el Evangelio haya sido predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra, ciertamente llegarán los días en los que nos encontraremos transformados según las oraciones que hayamos acumulado, dándonos cuenta de que nos hemos convertido en el ser completo que Dios anhela y desea. Ya que Dios dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Ofrezcamos oraciones llenas de gracia, oraciones que beneficien a otros, oraciones para la justicia, para el reino de Dios y para el Evangelio. Oren también para su fe, para la Iglesia y para los miembros de su grupo y región. Las oraciones de hoy llegan al cielo y se acumulan, y las de mañana también llegan y se acumulan. Entonces, un día, todas estas oraciones estallarán repentinamente y podrá haber 3000 frutos todos los días. Al ver que Dios abrió los corazones de 3000 personas en un día, pienso que Pedro tuvo que haber orado mucho. Deben creer que esto ciertamente sucederá. Podemos ver que Jesús dio ejemplo de oración, absorbiendo fuerza y energía espirituales desde temprano por la mañana, y así procedió con la obra del Evangelio del día. También para nosotros toda la fuerza espiritual se nos da a través de la oración. Por favor, recuerden esto y ofrezcan oraciones fervientes durante la semana de oración, desde el día de Ascensión hasta el día de Pentecostés. Una obra tan poderosa se puede realizar a través de la oración. ¿Cuánto nos ama Dios? Nos ama hasta la muerte. Dios, que nos aprecia y ama más que a sí mismo, nos dice que mantengamos esta actitud cuando se trata de la oración. Vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Veamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad. ¿Y cómo debemos orar? Orad sin cesar. La oración es la energía que da fuerza a nuestras almas. Necesitamos recibir esa energía continuamente. ¿Qué nos pasa cuando nos quedamos sin energía? Nuestros cuerpos físicos se fatigan, se cansan y se aletargan. Lo mismo ocurre con nuestro estado espiritual. Consideren la oración como la energía que nos conecta con Dios. Por eso, Dios no quiere que esa energía se corte ni por un instante. Por eso nos dice que oremos sin cesar. Ya sean pequeñas tareas, grandes proyectos, asuntos importantes o actividades menos importantes, vivamos cada día en oración, sin hacer distinción. Cuando lo hagamos, Dios ciertamente nos permitirá hasta 30 o 300.000 frutos en un día en esta época, así como Pedro llevó 3.000 frutos en un día hace 2000 años. ¿No lo creen? Él hará estallar nuestras oraciones en algún momento. Por lo tanto, oren con diligencia y sigan acumulándolas. Debemos orar con diligencia, creyendo que hemos recibido todo lo que hemos orado. Dios no nos pide que oremos continuamente para fastidiarnos. Dios nos enseña a orar diligente y continuamente, porque quiere que siempre sintamos la energía espiritual que se nos da a través de la oración. Todo es porque Él se preocupa por nosotros y nos ama.
Cuando los antepasados de la fe y los santos de la iglesia primitiva oraban, ¿no sucedían siempre cosas sorprendentes? Piensen en la historia del Monte Carmelo. Además, antes de ir al Gólgota, Jesús oró fervientemente en la noche de la Pascua. Haciendo esto, ¿no logró la gran obra de redimir a la humanidad de sus pecados? Les pido sinceramente que nunca olviden que el poder de la oración siempre precede a cualquier gran acontecimiento que tenga lugar. Dios no elude la responsabilidad ni deja de responder a nuestras oraciones diciendo «solo creed incondicionalmente». Ha hecho una promesa clara a toda la humanidad. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Dios dijo que rechazaría las oraciones que estén mal dirigidas como para nuestra codicia o que tengan la intención de complacer nuestros propios placeres. Por eso pido que en esta semana de oración se dediquen verdaderamente a orar según la voluntad de Dios. El instrumento del poder de Dios es la oración. La oración también es la energía de nuestra alma. Si se corta la oración, el alma no es diferente de un cuerpo sin energía. No puede ejercer ningún poder. Hay gran necesidad de oración. Oremos fervientemente con todo nuestro corazón en la semana de oración durante 10 días, para que los corazones de todas las personas en Corea, en todo el mundo, en Samaria y hasta lo último de la tierra sean conmovidos y todas ellas vuelvan a Sion, se arrepientan, reciban el perdón de los pecados y vuelvan al reino de los cielos. Esperando que este gran y glorioso milagro ocurra a través de nuestras fervientes oraciones, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.